como decía el profe, recordándonos que hoy estamos 12 de septiembre, no quería dejar pasar esta oportunidad para comentar más allá de los temas coyunturales de la política interna, lo simbólica y lo fuerte que es esta fecha del 11 de septiembre, ¿no? Ayer se recordaban 50 años de aquel golpe de Estado militar, de ese golpe militar auspiciado además por fuerzas externas, extranjeras, por la embajada en Santiago de Chile, y que dio lugar a una dictadura sangrienta, una dictadura que hasta el sol de hoy no se sabe con exactitud cuántas personas desaparecieron, asesinaron, mataron, torturaron, etcétera, ¿no? Se habla de más de 40.000 personas que en Chile fueron víctimas de este proceso político muy, muy duro que vivieron en este hermano país del continente, y que dio lugar a también el derrocamiento de el primer gobierno socialista que llegó al poder a través de las urnas. Y no solo eso, no solo que derrocaron al gobierno de la Unidad Popular, sino que asesinaron al presidente Allende, que se atrincheró en el Palacio de Gobierno defendiendo un proceso político democrático, que era lo que él representaba y lo que la Unidad Popular había logrado en ese momento en Chile. La primera vez que un gobierno de corte ideológico socialista había llegado al poder a través de las urnas democráticamente. Antes teníamos, digamos, el caso de la Revolución Cubana, que a través de las armas se había hecho del poder, pero lo de Chile era simbólico, era emblemático, terminó siendo histórico, y hasta ahora, imagínense, ustedes han pasado 50 años y seguimos hablando de este acontecimiento histórico que vivió Chile, que vivió el continente y que vivió el mundo entero, y que convirtió también a Allende en una figura universal, ¿no? Fue además un punto de quiebre para la región, porque a partir de ahí también se instauraron dictaduras que no duraron tanto ventajosamente como la de Chile, que duró 17 años, y que quizás fueron incluso menos radicales, menos agresivas, menos criminales. Algunas otras muy parecidas, ¿no? La de Argentina, por ejemplo. Acá en Ecuador también vino la etapa de los gobiernos de corte militar, pero no se vivió cosa parecida a la que vivió Chile, ¿no? Así que son fechas que creo que tenemos que tenerlas siempre presentes, que hay que recordarlas, que hay que mencionarlas, que hay que conversarlas con la familia, con los amigos, con los hijos. Son hechos históricos que ojalá no se vuelvan a repetir, y más todavía ahora. Me parece que hay que conversar y mucho sobre estos acontecimientos en nuestro país, sobre todo porque estamos a puertas de vivir un nuevo proceso electoral. Como conversábamos hace unos segundos nada más, estamos a 33, 34 días de ir a las urnas, de elegir un nuevo gobierno, de ir a la segunda vuelta, pero tampoco perdamos de vista algunos datos que los conversábamos hace algunos días atrás con uno de nuestros invitados, con Elvin Calcaño, que sociólogo dominicano, con respecto de algunas encuestas y estudios de opinión que en países como el Ecuador nos demuestran que la ciudadanía no estaría tan en contra de que llegue un proceso político autoritario, es decir, con tal de que las cosas se pongan en orden, con tal de que haya seguridad, con tal de que el Ecuador ya no sea lo que es este país que nos deja el señor Lasso. No importaría que el próximo gobierno o que venga un gobierno de corte autoritario y casi militar. Entonces, para decir algo como eso, para querer, desear
que eso pase en Ecuador, me parece que hay que revisar un poco los libros de historia, googlear, ver documentales con respecto de lo que ha venido pasando en la región. Hace 50 años tuvimos aquel episodio lamentable que vivió Chile. Digo, no sé si es que alguien en su sano juicio quiera nuevamente volver a repetir ese tipo de páginas en las historias de nuestros países, ¿no? Yo no quisiera tener compañeros que porque se oponen a un régimen o a un gobierno desaparezcan. No quisiera tener familiares asesinados a los que les lancen de aviones o de helicópteros desde el aire, que eran cosas que pasaban en aquellas épocas en el Cono Sur. Eso es parte del pasado y de la historia, pero que sí hay que tener presente, ¿no? A mí me espeluznaban esas cifras que publicaba Latinobarómetro con respecto de que en países como el Ecuador la opinión de la gente decía que no importaba que sea un gobierno de corte autoritario militar que venga a poner orden en medio de lo que estamos viviendo. A mí solo de escuchar la simple posibilidad de que eso suceda, de que eso pase, me espeluzna. 1000 veces democracia, con todos los problemas, las vicisitudes, los inconvenientes, las imperfecciones que tiene ese sistema, pero es el menos malo de todos, la democracia, donde todavía los ciudadanos podemos elegir, podemos acertar muchas veces y también podemos equivocarnos, pero democráticamente también, con la participación que implica no únicamente el ir cada 2 o cada 4 años a las urnas a votar, sino con la participación constante en los debates, en las calles, en la protesta, etcétera, 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 democracia al fin. Y sí, aparte de, digamos, ese estudio de opinión que publicó Latinobarómetro que nos hablaba de eso, ¿no? De que hay sectores de la sociedad en Ecuador y en América que no les parecería mal la instauración de un gobierno dictatorial y demás, no sé qué, cosa muy preocupante. Hoy también tenemos acá, digamos, el aparecimiento de grupos políticos, a propósito de un comentario que me estaba haciendo Juan Carlos Salazar, y es muy cierto. Juan Carlos y algunas otras personas que también me lo recordaban, han aparecido estas famosas juntas cívico-militares, ¿no? Que nos han hablado de la posibilidad de tener un gobierno mixto, un gobierno cívico-militar, ¿no? ¿Quién va a poner ese gobierno cívico-militar? ¿Cómo lo van a instaurar? ¿Quién lo va a conformar? Personas como las que ahora, y no sé si tienes de esas imágenes, por favor, Javi y Esteban, y nos las van compartiendo, personas que hoy han salido durante semanas, además, a mí me cuesta entender y mucho las motivaciones para ir y protestar en las afueras del Consejo Nacional Electoral para exigir la salida de la señora Tamaín, del señor Pita, del señor Cabrera, de la señora Acero, de la señora Nájera, protestando y reclamando de forma anticipada por un fraude. Ahí vemos incluso un policía que está rociando gas. ¿Fraude el 20 de agosto? Pregunto. ¿Hubo fraude? ¿Cuál es el fraude que hubo el 20 de agosto? Son los únicos que están protestando en este momento por un supuesto fraude o alteración en las elecciones. No he visto más gente que haya reclamado con respecto de estos resultados del pasado 20 de agosto. Entiendo que son simpatizantes de Fernando Villavicencio. Han protestado durante algunos días en las afueras del CNE, caotizando la circulación vehicular, y yo creo que cuando hay razones para protestar y la protesta es justificada, no le veo el problema. La pregunta acá es, ¿cuál es la razón por la que protestan?
he visto, y también aupados por ciertos periodistas y algunos medios de comunicación, que están como tratando de anticipar y de denunciar, fíjense ustedes, 34 días antes, un fraude en la segunda vuelta. Porque además entiendo que no es que están oponiéndose incluso a que se desarrollen las elecciones en el exterior, para que se repitan esas elecciones que fueron un desastre. Y creo que hay razones para reclamarle al Consejo Nacional Electoral de sobra. Hay razones para pedir que sean además los primeros en ser sometidos por la próxima asamblea a un proceso de control y fiscalización política urgente, porque lo que hicieron con los hermanos migrantes, con el dichoso voto telemático, no tiene justificación. Que además fue un contrato que costó $800,000. ¿Quién responde por esos $800,000? Entiendo que pagaron un anticipo, etcétera, etcétera. No sé si habrá algún tipo de garantías o cosas por el estilo, como para que la empresa esta que funcione en una casa, Antroproyectos creo que se llama, ¿no? Se haga responsable de todo el proceso fallido del voto telemático, que lo que hizo fue atentar contra la expresión de los ecuatorianos que viven en el exterior. Y les dejaron sin la posibilidad de que nuestros compatriotas que viven fuera puedan votar, puedan expresar su voto, puedan expresar su opinión, puedan decidir y elegir como lo hacemos los 14 millones de electores que vivimos acá en territorio ecuatoriano. Esa razón sí, y sobre eso deberíamos estar todos los ecuatorianos, que el señor Lasso nos dejó sin asamblea y que ahora mismo nadie ejerce control político ni puede fiscalizar en este país es otra cosa. Pero la primera tarea que debe cumplir la próxima asamblea es llevar a este Consejo Electoral, sí, yo estoy totalmente de acuerdo, a un proceso de fiscalización para que alguien se haga responsable por todo el despelote que armaron con el famoso voto telemático en el exterior. Pero más allá del tema del voto telemático, que incluso puede generar algún tipo de malestar en la organización política que auspició la candidatura de Villavicencio y de quienes llegaron o llegan a la asamblea o llegarán a la asamblea por esa bandera política, porque además fueron los grandes beneficiados de todo este despelote, pues fueron los que ganaron la mayor cantidad de curules en el exterior. Vamos a ver si es que eso se ratifica cuando todos los ecuatorianos residentes fuera del país puedan votar. Y ahí, sin voto telemático, sin pita, sin CNE por medio, vamos a ver si es que se refrendan los resultados que obtuvo Construye y Gente Buena en la elección del 20 de agosto. Parece que no hay mayor fuerza que esa, que el hecho de que se pueda permitir y abrir la posibilidad de que todos los ecuatorianos empadronados en el exterior puedan votar. Y ahí vamos a ver si es que nuevamente estos ciudadanos, con todo el derecho que les atribuye el ser ecuatorianos, la Constitución y la ley, ratifican el resultado del 20 de agosto, en donde los grandes ganadores en el exterior habían sido los candidatos de Construye. ¿Qué mejor que permitir que todos los que no pudieron, que el sistema no les permitía, que la razón que sea, y además de forma presencial, como debió haber sido siempre, se puedan expresar? Así que me llama mucho, poderosamente la atención este acontecimiento y este episodio que hemos visto durante los últimos días. Entiendo que no fue solo el fin de semana, sino que esto viene desde hace algunos días atrás. Gente afuera del CNE caotizando las vías, conflictuando la movilidad en esa zona, en la 6 de diciembre, que de por sí ya es una vía bastante transitada. Bueno, acá han cerrado el paso, han generado un montón de inconvenientes, sin razón. ¿Cuál es el fraude que están reclamando? La gran pregunta es, ¿cuál es el fraude que están reclamando? 11 de septiembre, también se recordaban 22 años de aquel terrible acontecimiento que
ocurrió en Nueva York, en Washington y en Pensilvania, donde se estrellaron 4 aviones, ¿no? 2 en las Torres Gemelas, uno en el Pentágono en Washington y otro más en un campo en Pensilvania. Murieron alrededor de 3.000 personas en un hecho que cambió la historia no únicamente de Estados Unidos, sino del mundo. A partir de ahí recordarán ustedes cómo se extremaron las medidas de seguridad en los aeropuertos, cómo también se exacerbó el racismo en contra de un sector de la población mundial, en contra del pueblo árabe, por todo lo que había generado Al Qaeda y este grupo extremista liderado por Osama Bin Laden, que en un principio fueron aliados de los Estados Unidos y que incluso llegaron a recibir hasta financiamiento de los Estados Unidos para poder armarse. ¿Y para qué? Para combatir contra Rusia, ¿no? Y por último, ayer, 11 de septiembre, y además coincidió, porque es justo la etapa en la que mi hija está de vacaciones, coincidió nuevamente que estaba de días libres, con lo ocurrido el año anterior, el 11 de septiembre del 2022, en la escuela de policía, ubicada acá en la ciudad de Quito, en la zona de Pusuquí. Asesinaban a una mujer, a María Belén Bernal, que se ha convertido también en un símbolo de la lucha, no únicamente del feminismo, sino de lo que tiene que ver con la paz en este país, la lucha por los derechos. Y a la vez, su madre, Elizabeth, a quien nosotros apreciamos mucho, acompañamos en esta lucha y a quien queremos mucho, también se ha convertido en una suerte como de símbolo de esta pelea que hay que seguir dando y que hay que seguir apoyando, que es esta que tiene que ver con la defensa de los derechos de las mujeres y de los derechos de todas y todos, indistintamente. Pero aquí estamos hablando de un feminicidio, estamos hablando de un asesinato de una mujer en las instalaciones nada más y nada menos que de la Escuela Superior de Policía, donde se forman los oficiales de la institución que está para garantizar el orden y la seguridad. Eso es lo más increíble de todo este acontecimiento. A una mujer, a una madre, a una trabajadora, a una abogada, a una hija, a una amiga, la asesinaron, además en el pabellón en donde duermen o descansan los oficiales. No la mataron en un bosque, en una cancha o en un infiernillo, como ellos suelen llamarles, ¿no? A estos cuartos oscuros donde duerme Raimundo y todo el mundo, ¿no? La mataron en esto que se hacía llamar el castillo de Grayskull, que es donde dormían o duermen los oficiales de la Policía Nacional. Y resulta que ahí, de pronto, todo el mundo se volvió ciego, todo el mundo se volvió sordo, todo el mundo simplemente decidió ser indiferente ante los gritos de auxilio, ante los gritos desesperados de alguien que estaba tratando de salvar su vida. Nadie vio, nadie escuchó, nadie sintió nada. Increíble. Sí, después de algunos meses en el exterior, porque algún turista lo fotografió, lo identificó, las policías de Colombia y Ecuador lograron identificar y traer al asesino Germán Cáceres, que hoy además, sorprendentemente, está en la cárcel 4 de acá de Quito, lo que significa tener privilegios. No está en la Tacunga, no está en la Roca, no está en la Penitenciaría del Litoral, no está en el Inca, está en la cárcel 4, el asesino de María Belén Bernal. Es un privilegiado. Dentro del sistema de este penitenciario, estar en la cárcel 4 significa tener privilegios. Y el asesino de María Belén está ahí con privilegios. Privilegios que le da el Estado, que le da la policía. Vayan a saber ustedes por qué le dan esos privilegios, porque nosotros no sabemos. Entiendo que Elizabeth, en varias de las entrevistas de los últimos días, lo ha denunciado y lo ha dicho. Si está ahí y tiene privilegios, es porque hay una suerte de complicidad en doble vía
entre el Estado y Cáceres, entre el Estado y un femicida, un tipo que le dejó a Isaac, un niño de 11 años, sin su madre. Y eso es algo que tampoco podemos olvidar. Y menos todavía lo vamos a olvidar si a la fecha que estamos recordando, un año del asesinato de María Belén en la escuela de policía, ocurre otro atroz femicidio acá en la ciudad de Quito, en donde una enfermera de apenas 33 años de edad, Leti Cando, de origen lojana, es violada, asesinada y descuartizada por un tipo que además estaba, entiendo, bajo tratamiento psicológico. Planteo inquietud sobre, finalmente, como sociedad, como país, en Ecuador, ¿qué más nos hace falta? ¿Qué tenemos que hacer? ¿En qué tenemos que trabajar y aportar desde cada uno de los espacios que ocupamos todos para evitar que estas cosas le pasen a alguien que sea cercano a nosotros, a ustedes? Algo hay que hacer, pues. No podemos quedarnos cruzados de brazos, impávidos, indiferentes ante situaciones como la que ha atravesado ahora, nada más, hace pocos días, Leti Cando, quien fue abandonada por sus amigos en la casa de un idiota, criminal, asesino, enfermo, mental, que la mató, así como también fue asesinada hace un año María Belén, en una escuela de policía en donde todos quienes deberían estar para cuidarnos, policías, decidieron esa noche volverse sordos, ciegos y mudos. Nosotros no podemos contagiarnos de esa indiferencia y tenemos que, desde nuestro metro cuadrado, hacer algo como para evitar que estos episodios se repitan.